Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula párrafo 4. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. Introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Capítulo 2. La separación y la expiación. Segundo, la expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro.
Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente, y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. Tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y, en última instancia, para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones
y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente, corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y, a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él, y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen.
Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección 238. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy, y aún así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí, y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 6. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas. Se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio,
Permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. Manual para el maestro, pregunta 26. ¿Es posible llegar a Dios directamente? Sin duda alguna, pues no hay ninguna distancia entre Él y su Hijo. Su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante, dicha conciencia y dicha memoria solo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Mas, ¿para cuántos es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios. Y aunque éstos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo, y esto es lo que permite que otros abandonen el mundo con ellos. Solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A estos se le podría llamar los maestros de maestros, porque, aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen, y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en el nombre de ellos y en ningún otro. Es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo, es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación, y luego mantenerse durante gran parte de la estancia en la tierra. Mas esto es tan raro que no se puede considerar una meta realista. Si sucede, bien. Si no sucede, bien también. Todos los estados mundanos son, en cualquier caso, ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser de ayuda a los que aún están aquí son en verdad muy pocos, y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos, para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. No te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lengua. Si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es de lo que hay que escapar. La salvación no es algo teórico. Examina el problema, pide la respuesta y cuando te llegue, acéptala. No tardará mucho en llegar. Se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar y toda necesidad que tengas será satisfecha. Por lo tanto,
No nos preocupemos demasiado por objetivos para los que todavía no estás listo. Dios te acepta en el nivel en el que estás y te da la bienvenida. ¿Qué más puedes desear cuando esto es todo lo que necesitas? Manual para el maestro. Clarificación de términos. 6. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien Él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador, y al crear junto con Él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y, por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios, percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente, que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y también parece ser cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él.
por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función, pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo, y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Primero, los límites en la psicoterapia. El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el entendimiento de que la sanación es de la mente y en psicoterapia los que creen esto ya se han acercado entre sí. Puede ser que no lleguen mucho más lejos, pues nadie aprende más allá de su disposición. Sin embargo, los niveles de disposición cambian y cuando el terapeuta o el paciente han alcanzado el siguiente, se les ofrecerá una relación que se adapta a su cambiante necesidad. Tal vez se unan de nuevo y avancen en la misma relación, haciéndola más santa. O tal vez cada uno de ellos se adentrará en otro compromiso. Ten por seguro, cada uno de ellos progresará. Los retrocesos son temporales. La dirección general es de progreso hacia la verdad. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Este es uno de los errores que el ego fomenta, que es capaz de verdadero cambio y, por consiguiente, de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o de el sueño final, no es esto lo que queremos decir, pero aquí radica la última defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones estarán necesariamente equivocadas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego busca no son cambios reales, son solo sombras más profundas o tal vez distintos patrones de nubes. Sin embargo, lo que está hecho de nada no puede ser llamado nuevo o diferente. Las ilusiones son ilusiones. La verdad es verdad. La resistencia, como se define aquí, puede ser característica tanto de un terapeuta como de un paciente. En ambos casos, le pone un límite a la psicoterapia porque restringe sus objetivos. El Espíritu Santo tampoco puede luchar contra las intrusiones del ego en el proceso terapéutico, pero Él esperará y su paciencia es infinita. Su meta es siempre totalmente indivisa. Cualesquiera que sean las resoluciones alcanzadas por el paciente y el psicoterapeuta con respecto a sus propias metas divergentes, no pueden llegar a reconciliarse completamente como una hasta que se unen con las suyas. Solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certidumbre. En forma ideal, la psicoterapia es una serie de encuentros santos en los que los hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y esto llegará a ocurrir algún día para todo paciente sobre la faz de la tierra, pues ¿quién, sino un paciente, podría haber llegado aquí? El terapeuta es solo un maestro de Dios un poco más especializado.
Aprende mediante la enseñanza y cuanto más avanzado se encuentra, más enseña y más aprende. Pero cualquiera que sea la fase en la que se encuentra, hay pacientes que lo necesitan exactamente así. No pueden asimilar más de lo que él puede dar por el momento. Sin embargo, ambos finalmente hallarán la cordura. El canto de la oración. Cuarto, orar con otros. Hasta que, por lo menos, no comience el segundo nivel, uno no puede unirse a otros en oración, pues hasta ese punto, cada cual no puede sino pedir cosas diferentes. Mas, una vez que se ha cuestionado la necesidad de considerar a otro como un enemigo, y la razón para hacerlo se ha reconocido, aunque sea por un instante, resulta posible unirse a otros en oración. Los enemigos no comparten una misma meta. En esto se basa su enemistad. Sus deseos particulares son sus arsenales, sus fortalezas de odio. La clave para alcanzar un nivel aún más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, en este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y de esta manera tú mismo podrás subir un peldaño más. Con este paso se inicia el ascenso más rápido, pero todavía quedan muchas lecciones por aprender. El camino está libre y despejado y hay motivos para sentirse esperanzado. Aún así, es posible que al comienzo lo que piden, incluso aquellos que se unen en oración, no sea la meta a la que la oración debería realmente aspirar. Incluso pueden pedir cosas juntos y así dar lugar a la ilusión de que comparten una misma meta. Pueden pedir juntos cosas específicas sin darse cuenta de que están pidiendo efectos sin causas, y esto no se les puede dar, pues nadie puede recibir tan solo efectos implorándolos a una causa de la que no provienen. De modo que incluso unirse a otros no es suficiente si los que oran juntos no preguntan, ante todo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solo de esta causa puede proceder la respuesta en la que todo lo específico se satisface y todos los deseos particulares se unifican. Orar por cosas específicas es pedir que de alguna manera el pasado se repita. Lo que antes se disfrutó o pareció disfrutarse, y lo que era de otro y él parecía amar, no son sino ilusiones del pasado. El objetivo de la oración es liberar el presente de su encadenamiento a las ilusiones del pasado y que la deje ser un remedio que se escoge libremente para corregir cada elección errónea que se haya tomado. Lo que la oración puede ofrecer ahora excede en tal medida todo cuanto antes pedías, que sería una lástima que te contentases con menos. Cada vez que oras, estás eligiendo tener nueva oportunidad. La sofocarías y encarcelarías en viejas prisiones cuando ha llegado la oportunidad de liberarte de todas ellas a la vez. No restrinjas tu pedir. La oración puede traer la paz de Dios. ¿Qué cosa ligada al tiempo podría darte más que esto durante el breve lapso que perdura antes de desmoronarse en polvo? Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.